Eskerrik asko. Bueno, quiero empezar recordando que ayer fue cumpleaños de Lanbide, 5 años desde que asumió la gestión de la RGI. Ayer, en las puertas de Lanbide, de varios sitios, había manifestaciones de colectivos sociales porque todavía hoy, 5 años después, hay cosas que no funcionan. Y, señora Garrido, yo no he dicho que no esté de acuerdo con usted en que Lanbide no funciona. Le he dicho que no estoy de acuerdo con usted en el fondo de por qué consideramos que las cosas no funcionan. Y, por supuesto, en las formas de cómo solucionarlas. No considero que esto de llegar a un acuerdo con todos los partidos de la Cámara, excepto el Partido Popular, sea dar un portazo, sea silenciar a nadie, porque además creo que ustedes son expertas en hacer esto y ahí lo dejo. No es una cuestión de gustos, señora Rey, es una cuestión de que si usted ve la normativa que regula la renta de garantía de ingresos, que regula el sistema vasco de garantía de ingresos, la legislación habla de ayudas para referirse a aquellas que son las de emergencia social, que son las ayudas que no son de derecho subjetivo, y habla de prestación cuando habla de RGI, que son las de derecho subjetivo. Por eso yo hablaba de prestación, además de que me gusta, no lo voy a negar. Además de esto, bueno, planteamos optimizar, y a usted le chirría mucho esa palabra, señora Garrido, pero optimizar en un sentido de mejora, porque optimizar al final es potenciar que llegue a toda la ciudadanía, tal y como decía su texto, a toda aquella que lo necesita. Apostamos también por un diagnóstico, sí, porque entendemos que hay que aprovechar ese trabajo de expertos, que yo no voy a entrar en por qué si el señor Toña lo tenía dentro del cajón o fuera y ahora se ha perdido o no, pero el caso es que hay que partir de lo que ya está hecho y partiendo de eso podremos buscar una reforma hablando tranquilamente, no buscando sacar rédito político de esta reforma. En cualquiera de los casos, yo sí que veo claro que tenemos que llegar a acuerdos, por lo menos en cómo debatir sobre esto. Luego ya, sobre cómo quede la RGI, pues ya igual nos cuesta más llegar a acuerdos. En cualquier caso, ¿por qué eliminar el párrafo? Y tengo que apuntillar esto de que fue, ¿no?, que es un poco trabajo de parte y parte. El Carrequín Podemos, EH Bildu, planteamos la eliminación de ese párrafo porque consideramos que vincular el discurso de la RGI, de la necesidad de reforma de la RGI a la persecución del fraude, es obviar que en el sistema hoy por hoy existen medidas de control. Son medidas de control que yo conozco porque he acompañado a muchas personas que solicitaban la RGI. ¿Vale? Medidas de control como revisión semestral de los movimientos bancarios, como control de entradas y salidas del país, como control en el punto en el que si una persona con esa revisión de los movimientos bancarios se gasta más de 60 euros en un mes, puede tener suspendida la prestación por no hacer un uso responsable de sus recursos. Son medidas que fiscalizan la vida de las personas y que las tutelan, como si estar en situación de pobreza estuviese incapacitado. Son medidas que suponen suspensiones, que no siempre son justas, que no siempre atienden a la humanidad ni desde luego a las causas que están viviendo las personas perceptoras. Son suspensiones muchas veces injustificadas y que no siempre cumplen la ley, o peor aún, que utilizan cosas que no son ley como si lo fueran. En ese sentido, y además hablando de que el fraude está por debajo del 1%, entendemos que hay otras cosas dentro del sistema que no funciona, que hay que modificar. Otras cosas como, por ejemplo, que no se inviertan en que haya personal suficiente para dar información sobre la RGI o que no se invierta en que todas las oficinas de Lanbide tengan oficinas de registro para que las perceptoras puedan entregar su documentación. Esto vulnera derechos de la ciudadanía, derechos que son tan importantes como la persecución del fraude, que no decimos que no haya que hacerla cuando está mal utilizada. Beraz, berriz ere, esaten dugu erreforma baten alde apustu egiten dugula. Begirada luzea eta pauso laburra duen erreforma beti ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Guanche